Bien, como siempre, en el equilibrio de las informaciones, voy a hablar esta noche con el abogado Eric Spears. Don Eric es el representante de Palmerola International Airport para consultar cuál es la reacción de la empresa de PIA luego de esta conferencia que brindó este mediodía, acompañado de varios funcionarios del Estado, el ministro de la CIP, Mauricio Ramos. Buenas noches, abogado Spears. Si nos dice cuál es su comentario inicial de lo expresado por las autoridades del gobierno en la voz del ministro de la CIP, Mauricio Ramos. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por querer dar este balance a esta noticia que salió hoy a mediodía en los medios y lastimosamente las declaraciones tergiversando la información y por parte del ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Pues nosotros como empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional de Palmerola iniciamos un proceso de arreglo directo previo a un arbitraje internacional, ya que en lo que va del año y medio que tiene el ministro enfrente de esta secretaría, no nos ha contestado ni un tan solo oficio. Se ha perdido la comunicación que tiene que haber entre concedente y concesionario. Entonces, después de tanto insistir en querer tener este tipo de comunicaciones, pues optamos por empezar un arreglo directo, que es uno de los métodos que nos da el contrato de concesión para poder llegar a una solución en cuanto a la problemática que presenta el proyecto. Dígame, abogado Spears, ¿es un contrato o una concesión leonina como indició hoy el ministro Mauricio Ramos? En ningún momento es una concesión leonina. Recordemos que para que exista una concesión tiene que existir previamente o actos preparatorios al contrato que existen una licitación. Nosotros como concesionarios no preparamos ni estructuramos las condiciones de una licitación, lo estructura el Estado. Y si hacemos un poco de memoria, el primer proceso licitatorio en el cual no participamos como empresa, se lo ganó una empresa nacional. Y esa empresa fue adjudicada con el contrato. Por una u otra razón, no quiso ejecutar el contrato. Y pues creo que el Estado le aceptó la garantía de mantenimiento de oferta y salió en un posterior proceso, ¿sí? Licitatorio, en el cual participamos nosotros bajo las condiciones que estableció el gobierno, bajo las condiciones y la estructuración que hizo en su momento Coalianza, saliendo adjudicado la empresa que actualmente represento, y pues desarrollamos este proyecto bajo esas condiciones que no estructuramos y bajo esas condiciones que nosotros no impusimos en un contrato. Dígame, abogado Spears, según el gobierno, se exonera el aeropuerto de Palmerola del pago de todos los impuestos y tasas, generando al Estado de Honduras una pérdida de 16 millones de dólares. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Recordemos, licenciado Raúl, que esto es una obra que le pertenece al Estado de Honduras. Esto no le pertenece a la concesionaria. Todos los bienes que están bajo concesión le pertenecen al Estado de Honduras. Recordemos que el contrato tiene 5 elementos. Estos elementos van desde el diseño, construcción, financiamiento, administración y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola. El ministro quiere hacer ver que estas exoneraciones son para una empresa privada. No, son para el proyecto que cuando termine Palmerola International Airport de su administración pasan a ser parte del Estado de Honduras, pasan a ser administrados por parte del Estado de Honduras, pero esa obra es del Estado de Honduras. El ahorro
en cuanto a los impuestos, no es de Palmerola International Airport, es del Estado de Honduras a través de esa concesión. ¿Hubo sobrevaloración en el costo de construcción del aeropuerto, como lo aseguró el ministro? En ningún momento, licenciado, ha habido sobrevaloración. Y es por eso que invito a los miembros de sociedad civil, a los entes como el Consejo Nacional Anticorrupción, al ACJ, para que vengan y nos auditen, como en muchas ocasiones los hemos invitado. Nosotros como empresa responsable tenemos una política de libros abiertos para que puedan verificar bajo qué normas nosotros construimos y bajo qué precios. Aquí no hay una sobrevaloración, y que de verdad se den cuenta, que hagan una auditoría completa al contrato, porque hay obras que le corresponden al concedente y obras que le corresponden al concesionario, y que hagan una auditoría integral a este proyecto, y que ellos puedan emitir sus opiniones en base a esto. Sí. Vuelvo a recalcar, no existe una sobrevaloración en este proyecto. Abogado Speer, ¿qué tan cierto es lo que dijo Mauricio Ramos, ministro de la CIP, que el Estado de Honduras invirtió más que ustedes en el aeropuerto? También es completamente falso. Es completamente falso. Y eso es palpable la inversión que hizo el concesionario. Ahí está. Es cuestión de que contraten ellos al supervisor, que tenemos casi ya un año de no tener supervisor. ¿Por qué? Porque no han podido contratar un supervisor, y que él avale lo que ahí está construido. ¿Cuánto han invertido ustedes hasta la fecha? Alrededor de 145 millones de dólares. ¿Mantienen deuda al Estado de Honduras producto de la retención ilegal de 7.5 millones de dólares? No es una retención ilegal. Ya se visitó cada una de estas instituciones, y estas instituciones está haciendo el pago de esta parte de la tarifa aeroportuaria que les corresponde. ¿Cuánto han invertido ustedes hasta la fecha? Alrededor de 145 millones de dólares. Sí, porque ¿fue el Estado de Honduras el mayor inversor o ustedes para operar la terminal? Vamos a ver, la terminal forma parte de la concesión, pero para la comprensión del pueblo hondureño tenemos que irnos al proceso de licitación. En el proceso de licitación se estructuró por parte del gobierno que habían obras que le correspondían al concedente y obras que le corresponden al concesionario. Esa terminal de carga cae dentro de las obras que le corresponden al concedente. Esas obras que, después de una serie de procesos que realizó el concedente, porque no tenía los fondos al momento de la suscripción del contrato, aquí hay que irnos a las obligaciones originales del contrato. Cuando logró el financiamiento por parte de una modificación que hizo el Congreso Nacional, porque no les pegaron los costos que ellos estructuraron, y es cuando PCD viene y el PCD les dice: yo solo les puedo construir tantas obras con el financiamiento, las otras obras las tiene que construir el concedente. En ese momento viene el concedente y se declara incapaz de esta construcción, porque dice que no tiene la expertise técnica y que no tiene la expertise financiera y administrativa. Ahí están los documentos hablan por sí solos, y traspasan estas obras al concesionario para que el concesionario las construya a nombre del Estado de Honduras. Entonces, ¿cuál es el estatus? Nos deben hoy por hoy de esas construcciones 6.7 millones de dólares, y no podemos seguir nosotros presentando estimaciones sobre esas obras que son obligaciones del concedente. No podemos seguir presentando estas estimaciones porque no han contratado el supervisor que tiene que avalar
todas los avances de obra que hace el concesionario. Dígame, se habla solicitud ilegal y fraudulenta de aprobación del préstamo en Imprema y acciones vendidas Imprema sobrevaloradas en $20 millones por 5% de acciones. ¿Qué hay de eso? Vamos a ver, es una inversión que hizo Imprema que ha sido altamente cuestionado y que de ahora los que están gozando de los réditos de esa inversión, sí, están alegres porque es la mejor inversión que han realizado. Sí, como nosotros en un mercado bursátil salimos, sí, a buscar cómo eficientar los gastos financieros en este proyecto. Bien, ¿no? Se ofertó, se hizo una debida diligencia por parte de Imprema, e Imprema vio la posibilidad de tener mejores rendimientos por su dinero, los colocó en Imprema y ahí está gozando. Trimestralmente tienen su pago y ya gozaron del primer pago de los rendimientos garantizados que a los que tiene derecho por esa compra de acciones que realizó. Sí, también sobre esto dicen que ustedes han engañado y manipulado constantemente a las Fuerzas Armadas de Honduras con la no construcción de la Academia Militar de Aviación y que hasta llevaron al ministro de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya, a poner una primera piedra y que eso fue un engaño. ¿Qué hay de eso? Ok, nosotros estamos listos para construir la Academia Militar de Aviación. Estamos esperando un proceso de aprobación del plan maestro porque eso, cuando ellos salen a dar estas noticias, quieren tergiversar la noticia y quieren hacer ver como los malos de toda la película al concesionario, pero no dicen que hubo un problema sobre la tenencia de la tierra. Para que el pueblo hondureño entienda cuál es el problema actual sobre la construcción de la Academia Militar de Aviación, en el proyecto original, Palmerola no se iba a construir donde ustedes lo ven construido ahora, que es a un costado de la CA5. Iba a ser construido en el Libramiento de La Paz. Entonces, cuando se empezó a hacer el diseño, se le presentó al Estado opción A y opción B. El Estado escogió qué opción, que fue donde está construido actualmente, pero había un impasse. Ahí estaba construido la Academia Militar de Aviación. Entonces se tuvo que ir a hacer un convenio con la Fuerza Aérea, que todo lo que se destruyera de esa academia se iba a construir donde ellos nos dijeran. Hubo un problema que las Fuerzas Armadas lo superó sobre la tenencia de la tierra y ya nos dijeron, aquí vamos a construirlo. Ahora estamos en el proceso de aprobación de un plan maestro para la construcción de la Academia Militar, porque yo no puedo ir a construir si no tengo un diseño aprobado por parte de las autoridades, y el mismo convenio establece que el diseño y el plan maestro va a ser aprobado por el Estado Mayor, por el ministro de Defensa. Disculpe. Sí, dígame, ¿qué pasó con la colaboración de Aeropuertos de Múnich? Ok, ¿cómo viene Aeropuertos de Múnich a formar parte de este proyecto? En la estructuración de la licitación se estableció que el aeropuerto tenía que ser construido por una empresa que tuviera expertise o que tuviera un socio que tuviera esa expertise. Munich International Airport ha estado desde el principio de este proyecto en el diseño, en la construcción, en eficientar los procesos, y en esto quiero ser enfático, licenciado Raúl, porque dicen que hubo un engaño por parte del concesionario con Munich International Airport. Yo quiero que mande sus cámaras y que visiten los demás aeropuertos de Honduras para ver cuáles de esos aeropuertos tienen la eficiencia
en procesos de desaduanaje, en procesos de migración. ¿Cuánto usted se tarda desde que desembarca del avión hasta que sale completamente del aeropuerto? En todo esto tiene que ver cómo Múnich ha venido eficientándonos estos procesos, cómo ha venido operando conjuntamente con nosotros, que somos el concesionario, este aeropuerto. Dos cosas más, y gracias por estar con nosotros esta noche. Está el abogado Eric Spear, que es el representante de lo que es Palmerola International Airport PIA. El ministro Ramos dijo que enviaría una comisión para hablar con ustedes. ¿Ya los contactaron? Vamos a ver, nosotros desde que asumió la representación del concedente, el ministro, nosotros hemos estado en la disposición de sentarnos. Lo que pasa, licenciado Raúl, es que no hemos tenido la respuesta. Hoy por hoy tenemos 168 oficios que no nos han contestado. Una concesión no se puede manejar sin esa vinculación, sin esa comunicación entre concedente y concesionario. Es por tal razón de que no nos contestan y ahora viene a decir frente a las cámaras que se declara en rebeldía y que no va a firmar nada. Permítame decirle que también hay violación de los deberes de los funcionarios por omisión. Es por esto que nosotros optamos por un proceso de arreglo directo previo a un arbitraje internacional. ¿Para qué? Para sentarnos con las personas que toman decisiones y veamos cuál es la intención del concedente con este proyecto. Sí, ahí. Sí, ahí. ¿Qué acciones van a tomar como empresa? Porque habrá arbitraje nacional o internacional. ¿Qué sigue, abogado? Aunque lo escucho que ustedes también quieren dialogar, investigué con algunas fuentes, dicen que quieren dialogar con ustedes. ¿Qué sigue? Está bien, yo no sé de verdad por qué el ministro habla de que quiere hacer un viaje al extranjero, si el representante legal y quien tiene las facultades de tomar las decisiones sobre esta concesión se llama Eric Spears. Él tiene mi teléfono, lo tiene sus asesores y en el momento que ellos decidan, nosotros nos sentamos, ¿sí?, a tomar cualquier decisión sobre este proyecto. Lo que nosotros queremos es que nos digan cuál es la intención del concedente. En este momento, pues, es la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Si lo quieren expropiar, díganoslo. Si quieren negociarlo y se quieren quedar, lleguemos a un justiprecio y nosotros aceptamos. Y si quieren que terminemos a cabalidad este proyecto, porque ahorita actualmente están en incumplimiento el concedente, también nosotros nos sentamos. Pero es bien difícil, licenciado, sí, tener un diálogo con una sola persona. Eso no se puede. Entonces, por eso nosotros optamos en este proceso que se llama arreglo directo, previo a un arbitraje internacional. ¿Por qué? Porque no tenemos esta comunicación, porque no tenemos esta respuesta, hasta cuando ya estaba solicitado este método, nos pudimos sentar con un emisario que mandó el ministro Ramos y nos atendió. Empezamos a hacer una exposición de la problemática que nos llevó al arreglo directo y hoy hacen esta presentación temeraria, esta presentación que tergiversa información y que hace ver al concesionario y a sus accionistas como que estamos en incumplimiento, cuando la realidad de la situación es que el Estado como concedente ha estado en incumplimiento, y no solo en este gobierno, ha venido los incumplimientos desde el inicio del proyecto. ¿Y qué acción va a tomar inmediatamente la empresa? Usted es el que representa a la empresa, luego de estas declaraciones que dio el ministro en una conferencia de prensa, acompañado de varios funcionarios del Estado en la Casa de Gobierno. Pues nosotros, él lo estableció en esas declaraciones que dio,
que él estaba en un plano moral y ético. Nosotros ya iniciamos un proceso en el plano legal y esperamos que así, legalmente, que se nos respete el Estado de Derecho, que se nos respete la seguridad jurídica que tanto necesitan los inversionistas para poder venir a especular con sus fondos sobre una inversión. ¿Hay temor de una expropiación, abogado Espío? Sí, tenemos temor porque en comentarios de pasillo hasta nos han dicho que ya tienen la empresa de un país que hace poco tenemos relaciones con ellos, que va a venir a administrar el aeropuerto de Palmerola. Permítame, poneme a última hora ahí. El representante de Palmerola International Airport, el abogado Eric Spear, dice esta noche en 11 Noticias que tiene temor la empresa... Última hora. Que la empresa International Airport tiene temor que el Estado de Honduras, por primera vez en la historia, haga una expropiación del aeropuerto de Palmerola y que un país con el que recientemente se tiene relaciones, interpreto que puede ser China, podría operar el aeropuerto. Abogado, ¿esos temores sustentados con informes que usted ya tiene? Por comentarios que han llegado hasta nuestra empresa, y es por tal razón que nosotros queremos claridad sobre este asunto. Nosotros, que somos respetuosos del derecho, queremos que se nos respete la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en cuanto al contrato. Pero inevitablemente nosotros no podemos hacer caso omiso a eso que de una u otra forma sí ha llegado a nuestros oídos. Dígame, ¿va a hablar con el ministro mañana? Porque estando usted aquí en Honduras y usted pidiendo hablar con el ministro directamente, ¿se puede llegar a un arreglo que sea satisfactorio para ambas partes? Perfectamente. Nosotros le apostamos al diálogo. Nosotros queremos que este proyecto se termine para el beneficio de los hondureños. Mire, licenciado, tenemos una terminal de carga que ya va a costar un año de estar terminada, y por la falta de la autorización del concedente no ha podido operar. Tenemos a productores de ocra en el sur del país que sacan su carga por El Salvador. ¿Por qué? Porque no se ha aperturado esa terminal de carga. Tenemos empresas que se han venido a reunirse con nosotros queriendo hacer un hub de carga en el centro de las Américas, en Palmerola. ¿Y por qué, si es un derecho otorgado por el contrato, todavía no estamos explotando la terminal de carga? De verdad que eso nos enciende las alarmas como concesionarios, porque se nos está irrespetando el contrato, se nos está irrespetando el derecho que tenemos para explotar esa terminal de carga, y sin embargo esperamos año y medio para interponer ese arreglo directo, y es hasta este momento que tenemos una reacción por parte del concedente. Ya nos reunimos la primera vez, pero solo fue una presentación, dialogamos sobre los aspectos que nosotros estamos reclamando, y nos pidieron un lapso de tiempo de 2 semanas para podernos empezar a dar respuesta, ¿sí? ¿Respuesta a qué? A 168 oficios que no tenemos respuestas, 168 peticiones que constan en los archivos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, y es en este momento que nos sorprende grandemente que hagan este tipo de presentaciones tergiversando información. Sí, aquí hay dos extremos finalmente, abogado Eric Spear, gracias por la participación. O ustedes siguen operando Palmerola o llegan a un acuerdo con el gobierno para que el gobierno se quede operando Palmerola. ¿Es así? Nosotros lo que queremos es saber la intención del concedente. ¿Cuál es la intención? Y nosotros, como concedente, hacer nuestras previsiones, hacer nuestros análisis y determinar. Pero nosotros no queremos ser un obstáculo para el desarrollo de Honduras. Si es una decisión de gobierno, comuníquenla.
Mire, Palmerola, por su ubicación geográfica, representa un enorme valor agregado a la infraestructura del país para los agroexportadores. Ellos son los que están perdiendo, teniendo que sacar su carga por otras terminales. ¿Sí? Y así como tenemos el tema de la terminal de carga, hay varios temas, pero esto solo se resuelve mediante el diálogo. Situación que nosotros expresamos desde el primer día que asumió el ministro Ramos. Sentémonos, platiquemos, ¿sí? Si hay que corregir cosas, corrijámoslas, pero llegamos al extremo de que si no teníamos una respuesta, teníamos que buscar la vía legal para poder empezar el arreglo directo previo a un arbitraje internacional. Gracias al abogado Eric Espier, que es el representante de Palmerola International Ley, por reaccionando cuando hoy el gobierno ha dicho que el contrato de Palmerola supuestamente está viciado de irregularidades. Él ha respondido que no es cierto y que tienen algún temor que haya expropiación. Por el bien de todas las partes, ojalá lleguen pronto a un acuerdo. Gracias, abogado. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por el espacio y poder tener este balance en la noticia, porque nosotros también como concesionarios tenemos mucho, se nos ha hecho mucho daño, tanto por omisión como por acción, en cuanto a las obligaciones principales de este contrato. Gracias, el abogado Eric Espier. Así están las cosas en cuanto al aeropuerto de Palmerola entre el gobierno y la concesionaria. Una pausa y continuamos desde 11 Noticias, emisión